Espiral de artillería, de Ignacio Padilla. Primero, la bondad de los extraños. Solo ayer recibí una carta que Marja debió de enviarme hace muchos años, cuando aún le interesaban las mentiras que pudiera yo decirle para convencerla de mi inocencia. Como de costumbre, el guardia de turno me entregó el sobre abierto y sin siquiera disculparse por la lentitud de sus oficios. Aún antes de leerla, supe que era de ella y que la había enviado desde el puerto de Malombrosa. Me bastó intuirlo para que el ánimo me estallase como si me hubiese tragado una granada de mano. De repente me sentí una eternidad más viejo, cautivo entre recuerdos indeseados que conjugaban mi general rechazo a las ciudades portuarias con la invocación de una serie de acontecimientos que, en ese lugar, marcaron mi existencia de una manera tan radical como inesperada. En aquel tiempo, Malombrosa distaba mucho de asemejarse a la agitada ciudad mercante donde Marja, tantos años después, me escribiría esa carta cargada de reproches. Era más bien un rencor fósil, la calavera monda de lo que fuera la mayor base naval de nuestra historia, reducida para entonces a un inmenso cementerio de submarinos donde incluso el atún fresco tenía un indeleble olor a combustible diésel. Transitar por sus calles y galpones exigía una descomunal fuerza de voluntad para no arrojarse de cabeza al mar. En ese puerto de espanto, a uno no le quedaba más remedio que consolarse pensando que nada podía durar mucho en un lugar como aquel, donde el salitre, el óxido y el viento ártico conspiraban para degradarlo todo tan aprisa como fuera posible. Desde el momento en que respiré por vez primera el aire enrarecido de Malombrosa, maldije en lo más hondo la inexorable cadena de circunstancias que me habían llevado ahí. Hasta ese día, mis pasos se habían regido por la inercia, y mis desplazamientos habían sido mínimos, confusamente sostenidos en algo que hoy solo alcanzo a definir como una intensa voluntad de huida. Esa mañana, en cambio, las cosas apuntaban en otra dirección. Aunque yo mismo me negara aún a reconocerlo, sabía que aquel viaje no era solamente una fuga, sino que tenía además el propósito de honrar la última voluntad de un comisario de policía al que apenas conocí, pero a quien en cierto modo debía el dudoso favor de seguir con vida. Lejos estaba yo aún de saber qué haría con el legado del comisario Magoyan cuando hallase a la leoparda. Pero ahora al menos tenía en esa mujer un motivo suficiente para haber emprendido aquella infame odisea, como si en ello me jugase la salvación eterna. No quiero decir con esto que la relativa claridad de mis razones haya hecho más llevadero mi viaje a Malombrosa. Pocas cosas tenía yo a esas alturas que me aseguraran el éxito de una misión que mi torpeza me había impuesto. Muerto el comisario Dertz Magoyan, no me quedaba otra cosa para seguir adelante que su referencia beoda a la leoparda, y mi escaso conocimiento de aquel puerto remoto, cuyo solo nombre resumaba una idea inequívoca de tránsito y mal agüero. Recuerdo claramente que, en uno de los primeros retenes que tuve que pasar en mi largo camino hacia el norte, el oficial encargado de sellar mi salvoconducto me preguntó qué diablos había perdido un hombre como yo en un lugar como Malombrosa. No supe responderle. Tan abrupta había sido mi partida tras la muerte del comisario Magoyan, que ni siquiera había tenido el cuidado de imaginar un pretexto convincente para recorrer los miles de kilómetros que median entre la capital del país y un lugar tan yermo como aquel. De haber sido otras las circunstancias de mi viaje, es probable que semejante falta de previsión hubiera complicado seriamente mis planes de hallar refugio en Malombrosa. A esas alturas... Sample complete. Ready to continue?